Alfredo Galán Sotillo, más conocido como el asesino de La Baraja, se entregaba en Puerto Llano el 3 de julio de 2003. El asesino de La Baraja se entregaba declarándose autor de los 6 asesinatos. 7 meses atrás había asesinado a su primera víctima de un disparo en la cabeza. A partir de ahí, en 6 semanas, acabó con la vida de 5 personas más e hirió gravemente a otras 2. Su detención suponía el fin de una historia de terror que tuvo en vilo a toda la Comunidad de Madrid durante aquel fatídico año. El misterio sobre quién es el asesino quedaba resuelto. Pero un nuevo interrogante atormentaba a policías, jueces, psiquiatras y supervivientes. ¿Por qué alguien como Alfredo Galán se convierte en un asesino en serie? El propio Galán confesó y describió sus crímenes tanto en las primeras declaraciones ante la policía y el juez, como en varias entrevistas con el psiquiatra forense. Su relato de los hechos da buena cuenta de su personalidad. La idea de matar a otras personas fue espontánea. En el primer caso, el del portero, lo pensó solo 10 minutos antes de hacerlo. Decirle que tenía localizado a Saddam Hussein. Estoy sentado frente a la televisión. Se me ocurre y ya está. Como explicábamos antes, se reunió ayer con George Bush para decirle que tenía localizado a Saddam Hussein. Llega a Madrid, deja el coche, se va del coche, coge la pistola. Comenzó a andar con la intención de que cuando encontrara una condición favorable, mataría a una persona. Él no escoge a las personas porque con ninguna tiene relación de amistad, ni de confianza, ni de nada. Las elige por su propia seguridad, posiblemente, para cometer los hechos y poder desaparecer. Vio a una cartera y pensó que si se introducía en un portal sería una víctima totalmente indefensa. Pero al comprobar que ésta no se metió en el inmueble, desistió. Ve el portal abierto. Entra en el portal. Tras dar unos pasos y encontrarse en el salón de la casa, se halló frente a un hombre. Sacó su pistola del bolsillo derecho de la chaqueta del chándal. Y le dice que se ponga de rodillas. El hombre, sin articular palabra, obedeció a esta orden. Se dirigió a su domicilio, donde acto seguido comió y se echó una siesta. Los describía como si él no hubiese sido el autor, es decir, no se sintió nunca ni responsable y además me dijo que él no se sentía arrepentido de lo que había hecho, o sea, que era consciente plenamente de lo que había hecho. La frialdad con que Alfredo Galán vive sus crímenes ahonda en el dolor de los supervivientes. El abismo entre su comportamiento y la huella que deja en sus víctimas es un reflejo más de su personalidad. En la sesión de hoy, la dueña del bar Rojas, donde se cometieron 2 de los asesinatos, ha testificado a través de videoconferencia y ha declarado que a ella le disparó 3 veces por la espalda cuando estaba en el suelo y que se mantuvo inmóvil para que el presunto asesino pensara que estaba muerta. También Santiago Eduardo, superviviente del intento de asesinato de Tres Cantos, relató su experiencia. A la noche tengo algo de miedo y cuando escucho un sonido fuerte como explosión,
¡pah! Todavía me altero, claro. A causa de eso perdí mi trabajo, perdí donde yo estaba viviendo porque me echaron, tenían miedo de represalias tal vez. Algunas amistades me dejaron, no querían hablar ya conmigo, casi no he podido dormir. Recuerdo como una auténtica pesadilla todo lo que pasó a Anahita. Yo tengo siempre esa sensación de desazón. Luego la pobre no la trataron bien. Fue como la procesada de segunda. Nosotros las demás sesiones del juicio también estábamos. Yo además me ponía detrás de él para ver cuando hablaba, según iban hablando la gente, a ver qué reacción tenía. Las familias, las víctimas destrozadas, y este mantuvo el tipo durante todas las sesiones del juicio. No hubo ningún gesto de arrepentimiento, de dolor. Es algo que de verdad dices, ¿a dónde puede llegar el género humano? El día 4 de febrero no hizo nada fuera de la rutina. Por la noche recuerda que estuvo viendo la televisión hasta la 1:30, momento en el que tanto su hermana como el novio de esta se fueron a dormir. Sale a ver si ve a alguno por esto para matarlo. Eligió ese sitio pues para esperarse de Madrid, para que no lo relacionaran con el tema de Madrid, y que después de dar una vuelta por esa zona, el primer chico que vio fue el que estaba en la parada. Y aparcó su coche, lo dejó como con los intermitentes, como había hecho en otras ocasiones. Ve a un señor en la parada del autobús, se dirige a él. Y le dice, de rodillas contra el árbol, obedeciendo de forma inmediata a esta persona sin llegar a decir nada. Se va a casa, creo que se acuesta un rato, luego se levanta. Se levanta sobre la 1, come, ve el televisor. Y sobre las 4 se dirige a Alcalá de Henares, con la intención de volver a matar. Y se mete ahí por el barrio Venecia. Y dice que oye en un bar hablar a esto, se mete en el bar. Entra en el bar, donde puede observar a un camarero tras la barra de unos 20 años y 2 mujeres al fondo del local. Se acerca andando hacia la segunda mujer, la cual huye por debajo de la barra. Cuando ésta se va a esconder, efectúa sobre ella 3 disparos consecutivos. No recordando dónde le dio, pues tiró al bulto. Ya no se para si está muerta o no está muerta. Y se coge otra vez su coche y se larga. Una vez dentro del turismo, deja el arma sobre el asiento del copiloto por si tuviese alguna incidencia y se dirige a casa para tumbarse en el sofá. Me dijo que a las 6 tenía cita con el psiquiatra, fue a ver al psiquiatra y no se enteró de nada. O sea, que estuvo hablando con el psiquiatra y no se enteró de nada, y había matado a 3 personas. Galán iba al psiquiatra del Hospital Gómez Ulla por una crisis de ansiedad. Tras ser detenido, otro psiquiatra, el doctor Carrasco, elabora el informe pericial y trata de descubrir hasta qué punto Galán sabía lo que hacía. Podía perfectamente seguir su vida normal, asistir a consulta de psiquiatría, incluso
conseguir un puesto de vigilante jurado y trabajar de vigilante jurado. Fíjese que había un retrato robot que se hizo, o se busca al asesino de la baraja, y él era el vigilante jurado que estaba debajo de ese anuncio, y eso le dio risa en ese momento. Dice, fíjese. Esa arrogancia, esa fanfarronería o esa incapacidad emocional no afecta para sus capacidades cognitivas de comprender, de entender y de poder actuar pues según sus propios intereses y según sus propias satisfacciones. Él lo que me dijo los días que pude hablar con él, que estuvo muy hablador, y en este caso él mataba para ver lo que se sentía. Y dice, pues no se siente nada. Eso supone una frialdad tremenda. Y a mí me deja pues, con los ojos abiertos, porque claro, es la maldad por la maldad. Pues es que no hay otro motivo, no hay un motivo psiquiátrico. Que no le afectaba el hecho de quitar la vida a otra persona, que no le producía ningún sentimiento. Estas son frases de él, no son nuestras. Que sabía que lo que hacía, o lo que dice que hacía, que estaba mal, pero que quería hacerlo. Que no experimentaba nada especial después de matar. Y que para matar no hace falta ser malo, que puede uno ser bueno. Que él mismo se ve como una persona tranquila, segura, educada y con una afectividad normal. Es típico de las personalidades también con rasgos psicopáticos esa frialdad y esa forma de describir las muertes y la falta de empatía con las víctimas. Él no siente lástima por las víctimas en ningún momento, en ningún momento. Tremendo, para mí fue una experiencia tremenda. ¿Cuál era el estado psíquico en el momento de los hechos? Pues el diagnóstico es el siguiente: trastorno adaptativo con ansiedad y el trastorno de personalidad. Podemos hablar de rasgos esquizoides, rasgos narcisistas, rasgos de evitación y rasgos psicopáticos. La puntuó muy alto en la escala de psicopatía y de hecho se le califica como un psicópata. Lo que ocurre es que tener un trastorno de personalidad o una psicopatía, si no coadyuva con algún otro tipo de trastorno, no supone ningún tipo de atenuante y, por tanto, no se le rebaja la pena. Y cuando decimos que un sujeto padece una psicopatía, tenemos que entender que no hablamos de un enfermo mental. Todo el mundo sabemos que en las grandes empresas pues hay muchos psicópatas para ser directivos, porque si no, no se puede ser directivo. Entonces son trastornos de la personalidad, esos tienen éxito y otros van con el fusil debajo de la gabardina. Los vamos a encontrar donde hay reconocimiento social, donde hay poder, donde hay dinero, donde hay fama. Jueces, fiscales, policías, abogados. El problema es cuando nos movemos en la psicopatía criminal. De ese 90% de psicópatas que no delinquen nunca, hay un 10% que delinque. ¡Cuidado! Son una pesadilla. Y hay que decir que el hombre es el único ser que mata por matar, sin ningún tipo de resentimiento ni arrepentimiento y sin ningún tipo de ganancia. Lo que se trata es de un acto de depredación humana. Eso ya no es psiquiátrico. Eso casi es sociológico. Un depredador normalmente es un sinónimo de asesino en serie. Es decir, mata por razones personales íntimas, no por razones económicas, ideológicas o religiosas. No se dice de un terrorista que es un depredador. Si tú no has establecido vínculos significativos con los demás y por consiguiente te desconectas del bienestar general en el sentido de que tu bienestar personal ya no guarda relación alguno con las personas, ese es un tránsito muy importante para convertirte en un asesino serial, porque vas a buscar en el poder y en el poder matar, ahí vas a conseguir una fuente para ti importante de sentirte vivo, de alimentar tu espíritu, de sentirte importante. Al final fue considerado responsable y culpable de plena imputabilidad porque todos esos rasgos y el recuerdo que tiene de todo eso te indica que tenía
capacidad suficiente para comprender que no se podía hacer y, a pesar de todo, él actuó libremente. Una prueba de que Alfredo Galán era perfectamente consciente de lo que hacía es el episodio de Tres Cantos. En su declaración, Galán relata por qué decide actuar allí. El motivo de elegir la localidad de Tres Cantos es porque conocía la zona por haber vivido en ella unos 5 o 6 meses. El joven cayó al suelo y decidió hacer lo mismo con la chica. Pero en ese momento la pistola se encasquilló y optó por tirar una carta. Concretamente, el 2 de copas. El metro fue otra cosa curiosa que me contó. Pues él estaba en el metro y estaba al lado de unas chicas oyéndolas hablar del asesino de La Baraja. Y entonces pensó lo fácil que es tener un asesino al lado y no ser consciente de ello. Lo fácil que es que tu vecino sea un asesino y tú no lo sepas. De todas las entrevistas que el doctor Carrasco mantuvo con Galán, el psiquiatra extrajo una hipótesis sobre un elemento que podría ser clave en su retrato criminal. En su segunda estancia en Bosnia, tuvo que ocurrir algo allí en su vida personal porque vino cambiado. Él me ha negado que existiera nada. Pero yo pienso que allí tuvo que tener algún episodio de violencia o del tipo que sea. De su primer viaje vino feliz y contento y trajo regalos, y en su segundo viaje vino mal, vino alterado y vino con la pistola. ¿Y ha compartido con él 2 misiones en Bosnia? Sí, 2 misiones y compartía dormitorio y habitación en el cuartel. ¿Cómo describiría usted a Alfredo Galán a nivel personal? ¿Como una persona introvertida, extrovertida? Para mí era una persona normal, conmigo siempre hablaba igual, allí tenía muchísimas amistades. He tenido conocimiento, y esto sí lo puedo contar porque no estoy vulnerando el secreto profesional. Después de tantos años desde el juicio, pues he conocido a militares que estuvieron en Bosnia con Alfredo Galán. Las personas que yo he conocido en estos últimos años que estuvieron con Alfredo Galán en Bosnia, sí que me dijeron que en Bosnia no les llevamos a repartir solamente comida a los refugiados, fueron a una guerra. Estuvieron en operaciones de fuego cruzado, que estuvieron en operaciones que tuvieron que retirar cadáveres, que estuvieron en operaciones que tuvieron que estar con los tanques defendiendo a personal civil. ¿Qué pasó a Alfredo Galán en Bosnia? Pues sí, fue uno de los conflictos bélicos más horribles que se han vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que no somos muy conscientes de todo lo que pasó allí, que hubo campos de concentración, que es que hay gente que no lo sabe, que hubo todo un genocidio, que hubo matanzas horribles, torturas y violaciones de todo tipo de derechos humanos. ¿Qué vivió este hombre? Porque nos hizo culpables a los demás de algo que había en su interior. Personas que nunca serían asesinos en serie, sin embargo, en una guerra pues pueden matar porque es su obligación. Y yo creo que en el caso que estamos tratando, la experiencia que tuvo en Bosnia, estaba en plan humanitario, pero tuvo que ver muchas escenas donde la vida pues no contaba nada. Si tú como militar vives una experiencia traumática, eso te puede provocar un shock emocional. Pero yo no creo que eso genere un instinto asesino como el que ha desarrollado este joven.
no es tanto el trauma, ¿no? No es tanto algo que tú puedas identificar como un trauma. Se te ha muerto la madre. Es cómo tú lo vives. Por ejemplo, Ted Bundy, el famoso asesino en serie norteamericano, siempre dijo que él se aficionó desde niño a ver fotos eróticas y que eso le llevó a generar fantasías cada vez más sádicas, más violentas, etc. En él eso tuvo un efecto determinado, porque en miles de millones de personas eso no tiene ese efecto. En un momento dado, el decidir pasar a ese instinto que a lo mejor a él le concomía por dentro, ¿no? De que se siente por matar a alguien, a lo mejor pues él precisamente a lo mejor pensaba que en su paso por las misiones en los Balcanes iba a poder entrar en combate y enfrentarse a un enemigo, y a lo mejor al no suceder eso, dijera, se acabó, yo ahora aquí en España voy a ver qué se siente, no lo he conseguido en el ejército, pues voy a ver qué se siente por mi cuenta. Otro elemento que algunos consideran determinante en la formación de una mente criminal como la de Galán es lo que vivió siendo un niño. En esta casa ahora vacía residía Alfredo Galán, un hombre, al decir de los vecinos, retraído y muy poco sociable. Se tenía unos comportamientos tanto extraños. Había un perro de la hermana que le pegaba unas palizas de la hostia. Sí, un perrito. Yo estaba trabajando debajo de la parra y no sabía que yo estaba allí. Yo estaba observando y cuando me veía, los ojos se le desorbitaban. Créeme que es cierto, echaba como a correr. Y se escondía, ¿no? Nunca nos hemos dado ni las buenos días ni las buenas tardes, porque iba así con la cabeza un poquito gacha. Nace en el seno de una familia humilde en Puerto Llano. Es marcado por el fallecimiento de su madre. Su madre muere al dar a luz a una de sus hermanas. Y a partir de ahí Alfredo Galán necesita que le quieran, necesita que le estimen. Se convierte en el gracioso en el instituto, en el bromista, siempre intentando llamar la atención, pero no lo consigue. Pasa sin pena ni gloria. Su padre tiene un carácter muy peculiar, bebe mucho, es muy serio, muy rígido. Se cuenta que incluso pues llegaba a golpear a sus hijos. Entonces no es una infancia feliz. Detrás de los grandes malos de la historia hay niños atormentados, hay infancias disfuncionales, o hay sujetos, cuidado, no vayamos al topicazo de que es que todo sujeto que es un canalla es que lo pasa fatal en la infancia. No, puede haber nacido entre algodones, le pueden haber cuidado muchísimo, pero en su espíritu suele haber elementos que explican por qué es así. Sabemos que hay factores facilitantes. Una infancia llena de abusos, de humillaciones, es un componente que suele aparecer, pero de nuevo no aparece en todos los casos. Ni siquiera en la mayoría de los casos. Aparece en un número importante de casos, pero no en todos los casos. ¿Por qué Alfredo Galán se termina convirtiendo en un multicida? Es una pregunta que no he podido responder a día de la fecha. Yo soy consciente de que me enteré mucho de él, pero que no llegué ni de lejos al fondo. O sea, lo reconozco, soy consciente de que es muy difícil llegar al fondo de la mente y de un asesino y de lo que le motivó en tantos momentos. Uno se queda mucho más tranquilo cuando tiene una explicación de un crimen, ¿no? Siempre, siempre. ¿Cuántas veces en un juicio no se aclara el móvil y eso provoca cierta intranquilidad, ¿no? Cierta inquietud. Bueno, tiene que haber un porqué, tiene que haber alguna razón, ¿no? Los crímenes de Galán no responden a nada. Y precisamente a ese nada es lo que haría saltar las alarmas, ¿no? Alfredo Galán es la prueba evidente de la mediocridad y de la banalidad y de que el mal está envuelto en personajes como ese, tan vacíos, tan vacuos como ese, ¿no? El elemento que hace más incomprensibles los asesinatos cometidos por Galán es probablemente la aleatoriedad.
Especialmente cruel es este componente azaroso en el caso de Arganda. Lo que quería él era ir por la zona de Corlada, pero se conoce que se confundió en la carretera y acabó en Arganda. Antes de aparcar el coche, vio cómo una persona se encaminaba hacia el descampado, por lo que tras dejar su medio de transporte, se dirigió hacia el mencionado descampado con la finalidad de matar a esa persona. Una vez en el descampado, no localiza su objetivo, por lo que el declarante se para con la intención de regresar a su vehículo. Momento en que a lo lejos ve acercarse dos bultos, que identifica como dos personas. Tras rebasarlos, se gira disparando a la cabeza del hombre, que cae al suelo. La mujer que le acompañaba se gira hacia el declarante, lo mira, y al ver que la estaba apuntando con la pistola, se protege con ambos brazos, efectuando sobre ella 3 disparos en dirección a la cabeza. Yo pensé que eran cohetes, pero eran ruidos muy cortos y como muy huecos. Y me volví esperando encontrar alguna iluminación de algún cohete, porque recuerdo que aquel día había un partido del Real Madrid, pero al volverme, todo a oscuras, allí no se vio nada más que la iluminación de una estación de metro que hay en el fondo. Y un compañero de los que iban entrenando dijo, no, esos son ruidos de disparos. Coge otra vez su coche, pone su pistola en el asiento de copiloto y se va a su casa allí, pues bueno, a cenar y a dormir. Tras relatar todos sus crímenes uno a uno, los investigadores le preguntan por qué tras Arganda deja de matar. Iba a dejar pasar un tiempo porque usa guantes, y en verano no puede hacerlo. En todos los casos usó guantes de cuero negro para no dejar huellas. Pensaba dejar pasar el verano y cuando llegara el invierno, volver a matar. Alfredo Galán se ha entregado voluntariamente a la policía, declarándose autor de los crímenes del naipe. El motivo de entregarse fue porque le apetecía entregarse. No estaba arrepentido. Yo creo que probablemente en esta entrega está también el acto final de chulería, ¿no? Me he entregado, no me habéis pillado, porque no me reconoceríais ni en 1000 años, ¿verdad? Se jactaba de que se tenía que entregar él porque la policía, según él, no era capaz de detenerlo, de cogerle. Durante una primera etapa él colabora y él cuenta lo que ha hecho. Pero ya luego, cuando está en la cárcel, ya luego piensa y mira y dice, bueno, vamos a ver, exactamente, esto ha merecido la pena. Y yo creo que ahí reflexiona y se da cuenta que no quiere estar tantos años en la cárcel. Porque creo que comprende que pasado un tiempo él no será sino una anécdota en el pasado. Ya la prensa no hablará de él. ¿Quién se va a acordar del asesino de La Baraja un año después? Se acordará cuando sea el juicio, cuando haya alguna novedad que la prensa informará. Pero ¿quién se acuerda ahora del asesino de La Baraja? Nadie. ¿Alguien se acuerda que este hombre está en una celda desde hace 20 años? Otra vuelta de tuerca más en el relato de Galán se produce pocos meses después de que confiese sus crímenes, tanto delante del juez como de la policía y los psiquiatras. De repente, cambia su declaración. Él niega todo lo que ha dicho en la comisaría. Tan solo reconoce la compra de la Tokarev, dice que se la ha vendido a un tercero. Yo estoy en esa declaración, él está tranquilo, habla de manera monocorde, no hay ningún tipo de inflexión de voz, es prácticamente imposible hacer eso. En
50 minutos Galán le ha dado la vuelta al caso. Ahora acusa a 2 jóvenes cabezas rapadas pertenecientes a Ultrasur de haber cometido los 6 asesinatos. Galán ha especificado que los 2 individuos le dijeron que se turnaban para matar en un macabro juego con el que poner en jaque a la policía. Cuenta Galán que durante una cita en un parque de Madrid, ambos individuos le explicaron entre cervezas los detalles de cada uno de los crímenes cometidos. Le apuntaron con el arma en un ojo y le obligaron a entregarse a la policía para que diera por concluida la investigación. Ese cambio de declaración para nada fue una estrategia de esta abogada. Lo que puedo decir de ese cambio de declaración es simplemente lo que dijo él. Él temía por su familia, él temía por sus hermanas. Yo siempre lo he mantenido, que Galán está implicado, pero que hay más gente. Siempre he pensado que esto no era algo que podía haber hecho una persona sola. Creo que por lo menos 2 o 3, que él no estaba solo, que había más gente. Es cierto que se habían encontrado elementos en su casa, elementos balísticos indiscutibles que lo relacionaban con los crímenes. Que tenía recortes de prensa, eso no dejaba de ser un indicio de los crímenes y que había hecho descripciones muy detalladas sobre elementos que no se habían hecho público. Alfredo Galán, por supuesto, es el asesino de la Baraja. Lo que Anahit siempre se preguntó es si era el único. Esa pregunta yo no he sabido responderla a día de hoy. La persona, el acusado, está preso, usted ya está tranquila y no teme por su vida. Yo no sé, tal vez se me ha puesto en la cabeza que puede ser que hayan otras personas más también detrás. ¿Es algo que se imagina? Sí, algo que yo me imagino y simplemente lo dije porque tengo que decirlo, ¿no? ¿Lo vio solo? Lo vi solo. Las víctimas son las únicas que tienen derecho a pensar cualquier cosa, las víctimas. Creo que dar pábulo a esas teorías conspiranoicas no ayudan a nadie, no ayudan a las víctimas, lo primero, ¿no? Que es el primero en quien hay que pensar, en las víctimas, y de muy poca ayuda somos para ellas si empezamos a esbozar ese tipo de teorías. Pese a las dudas de algunas de las víctimas, había elementos irrefutables que apuntaban a Galán. Los detalles que aportó y que solo podía conocer el asesino, el testimonio de los supervivientes que le identificaron y el casquillo encontrado en su casa de Puertollano fueron pruebas sólidas para declararle culpable. Era un aluvión de detalles que cuadraba todo con las inspecciones oculares, con las reconstrucciones que se habían hecho, en fin, pues no se sostenía. Y visto para sentencia el juicio contra Alfredo Galán, el presunto asesino del naipe. El acusado ha preferido guardar silencio cuando el juez le ha preguntado si quería decir algo. Se enfrenta a una petición de 151 años de cárcel. 6 de las 7 acusaciones particulares piensan que Galán se valió de su condición de soldado profesional para comprar el arma en Bosnia. Además, entienden que el ejército cometió negligencia y falta de vigilancia al no prever su psicopatía en los test psicológicos ni en el tratamiento clínico del Hospital Gómez Ulla. El fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial pues fue muy claro. Le condenan como autor del primer delito, allanamiento de morada, con un delito de asesinato, con la atenuante de confesión, a la pena de 18 años y 6 meses. En segundo lugar, le condenan por 5 delitos de asesinato, también con atenuante de confesión, a 17 años y 6 meses. Luego tenemos 3 delitos de asesinato en grado de tentativa, a 11 años y 3 meses, y finalmente un delito de tenencia ilícita de armas a 2 años y 6 meses. Galán fue condenado a un total de 142 años de cárcel, de los que no cumplirá más de 25. Sus crímenes han marcado para siempre a muchas de las personas con las que se cruzó. Como criminóloga fue un viaje apasionante. Vivir desde dentro, desde las tripas del monstruo de la justicia, el seguimiento de un caso como el del asesino de la Baraja. Y también como criminóloga diré que me quedo con muchas dudas con este caso. Creo que no hemos conocido toda la verdad. La verdad procesal nunca es acorde a la verdad real. A día de hoy, yo ahora mismo no tengo contacto con Alfredo Galán. Desde hace un tiempo ya no he tenido contacto con él. Quizás, no lo sé, quizás
porque en algún momento he podido aparecer en algún medio de comunicación que él, pues a lo mejor, ha considerado que yo no debería haberlo hecho. Nunca me lo ha manifestado. No siento odio, sí que siento rabia, porque si él tuvo en su momento para poder hablar, si realmente, y explicar todo, ¿por qué no lo hizo? Como me dice el psiquiatra, yo no he pasado el duelo, porque yo mientras que siga buscando la verdad, o justicia, o como lo quieran llamar, yo no he pasado el duelo. Y bueno, pues intentando que algún día Alfredo Galán conteste a las cartas que le escribo, porque me gustaría, siempre lo he dicho, me gustaría hablar con él y que me dijera, y que me contara, que me contara la verdad. Si ha sido él, pues que me diga el porqué. Pero no me contesta. ¿Qué puede decir? Es que tampoco puede decir mucho más. Yo creo que él quería matar. Me sentía bien cuando lo hacía. Me daba igual quién muriera. Nunca he pensado en eso. Muchas veces los asesinos en serie no saben exactamente por qué matan. Y este menos. Esta interpretación que hacemos es la interpretación que hacemos desde fuera, los que estudiamos a esta gente. El día que podamos entender eso, yo creo que habremos avanzado muchísimo. Pero no estamos en este punto, ni mucho menos. Alfredo Galán sigue siendo a día de hoy una cara más de esa eterna pregunta que tratan de responder criminólogos, psicólogos y policías. ¿Por qué el ser humano es el único animal capaz de matar a sus iguales sin ningún motivo aparente? Tras retractarse, negar haber cometido los crímenes y afirmar que todo era fruto de una conspiración urdida por dos skinheads, Alfredo Galán no quiso volver a hablar de nada relacionado con el caso. Tras 12 años en prisión, rompió su silencio el 30 de agosto de 2015. Y de un caso que se resuelve a otro que continúa siendo una incógnita, el llamado crimen de Algete, la muerte de la adolescente madrileña Eva Blanco. En un nuevo gesto incomprensible, envió una carta a la Guardia Civil en la que se ofrecía para ayudar a resolver el crimen de Eva Blanco, la menor violada y asesinada en 1997. Galán dio consejos a los investigadores y elaboró hipótesis sobre el perfil del asesino, que no aportaron nada a la resolución del caso. Nadie entendió nunca por qué lo hizo. Él no dio ninguna explicación. Es una sombra más en la mente de este asesino en serie, único en la crónica negra de nuestro país. Es una de tantas preguntas que quedarán sin responder acerca de la mente del asesino de La Baraja.